Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Alejandro de la Torre y en esta ocasión contamos con la presencia de mi colega historiador Miguel Orduña Carson y me es grato dirigirme a ustedes para hablar sobre el tema del encuentro Taller Cultura Obrera. Bienvenido a estos micrófonos, Miguel Orduña. Muchísimas gracias, Alejandro. Un placer estar aquí y para presentar, digamos, nuestra experiencia ya de varios años de este encuentro taller de cultura obrera que venimos realizando con el apoyo de la Dirección de Estudios Históricos de Lina. Para tratar de llevar a buen curso este programa, vale la pena preguntarse, en primer lugar, ¿de dónde surgió la idea de organizar el encuentro taller de cultura obrera? Quizás la idea surgió de una inquietud que teníamos siendo estudiantes, éramos jóvenes e idealistas, ahora ya nada más somos idealistas, pero y teníamos la preocupación de un sujeto histórico que había ganado cierta presencia a lo largo de los años 70, que eran los movimientos obreros y las luchas obreras, pero que se estaba desvaneciendo sin que esa historiografía hubiera dado cuenta. Esas historias se hubieran dado cuenta de lo que pasaba con el movimiento obrero y había como una especie de vacío en la academia, estudiando nosotros en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, había una especie de vacío respecto a estos temas. Se daban por sabidos, había como una repetición de temas y nosotros empezamos a alimentar inquietudes respecto a, más que las luchas políticas o las disputas ideológicas en torno a las luchas obreras del siglo XIX y del siglo XX en México, teníamos preocupaciones de orden más bien social, sobre la conformación de la identidad de los sectores obreros. Creo recordar que más o menos surgió así, como inquietud inicial. Y luego empezamos a juntarnos con gente que tuviera más o menos inquietudes como nosotros y surgió como una, creo, me acuerdo, con lecturas comunes con otros amigos y colegas y nos pasábamos lecturas un poco al margen de lo que la currícula nos ofrecía. Y creo que hicimos algunas exploraciones, ¿no? No sé. Sí, ciertamente. Vale la pena mencionar a la doctora Griselda, que desde la filosofía nos obligó a acercarnos a una serie de temáticas que la izquierda había abandonado y que apuntaba precisamente a lo que se llama hoy en día cultura política, ¿no? Es decir, pensar a la política y a las relaciones sociales precisamente en términos de vínculos menos marcados por el poder y más marcados por la vida cotidiana, por el intercambio de signos y símbolos, por una experiencia compartida. Claro, la impronta que le infundió a esta experiencia la doctora Griselda Gutiérrez en la UNAM ayudó a formalizar este impulso que era un poco informal, que era un poco de vínculos amistosos, y nos ayudó como un poco también a sentarnos a trabajar de manera más seria en torno al seminario, una serie de seminarios sobre cultura política dentro de un proyecto gigantesco, que incluso creo que llamado macroproyecto en atención a su tamaño, y eso nos permitió darle una forma más consistente. Uh-huh. Y organizar por primera vez, situarnos en la posibilidad de hacer el primer encuentro cultura obrera. Uh-huh. Vale la pena pensar también que veníamos de una tradición marcada por los 60s y 70s, donde uno de los personajes principales de la historia social y política que tenía que reivindicarse era el obrero, ¿no? La clase obrera pensada precisamente como este sector que iba a encaminar las transformaciones,
políticas desde una perspectiva izquierda, pero también como este sector que sufría las consecuencias de una industrialización que extendía las condiciones de explotación y que hacía, en efecto, que la sociedad se sustentara sobre un mar de injusticias. El obrero se convierte en un tema central entre los 60s y 70s, y después, digamos, con la llegada del neoliberalismo, lo que se conoce como la caída del muro de Berlín y la dilución, el desdibujamiento de las posiciones de izquierda, el obrero pasa a un segundo plano, ya no se convierte en un personaje principal, y nosotros tratábamos de retomar, digamos, esta experiencia, pero no desde las formas tradicionales en que se había estudiado, sino tratando de poner énfasis en la vida cotidiana y en el ámbito cultural. En efecto, este primer encuentro fue más bien como una especie de simposio donde presentábamos ante el público en general, y nos percatamos de que este modelo, que es el modelo tradicional, donde en una mesa con su largo mantel se ponen los ponentes, expresan sus ideas y hay un público que pasivamente escucha. En el mejor de los casos. Y al final participa en algún momento. No era el formato que buscábamos, no era el formato ideal. Claro, creo que las sucesivas experiencias nos hicieron ir como dándonos cuenta de nuestros errores y poder, o de las cosas que no queríamos hacer, ¿no? A medida que fuimos desarrollando esta actividad. El primer encuentro tuvo lugar en el ya lejano 2007, en la Facultad de Filosofía y Letras, y me acuerdo que era el aula magna. Y en el aula magna de la facultad, pues si reúnes 14 personas, eres un rockstar, ¿no? Y se veía aquello muy desangelado, ¿no? Y nos causó una sensación, además, como el formato un poco rígido de estos congresos académicos, que un poco también en el que estábamos como habituados automáticamente. Y desde ese primer encuentro, desde ese primer en formato de simposio, nos quedó la sensación de que quizá no era eso lo que buscábamos, porque faltaba un poco de diálogo y un poco de calidez, y quizás a lo que aspirábamos era más al intercambio de ideas, a una conversación más intensa, aunque fuera menos formal, etcétera, ¿no? Tuvimos oportunidad de ir modificando nuestras propias aspiraciones respecto a la actividad académica, ¿no? Es curioso cuando un tema obliga también a modificar el modo en que se aborda este tema. En la medida en que nosotros pretendíamos no estudiar a los grandes líderes del movimiento obrero, no pretendíamos estudiar a las organizaciones, no pretendíamos estudiar el formalismo en el cual los obreros se presentaron, particularmente en el régimen de Estado priista, ¿no?, mexicano, apuntábamos a otra cosa, apuntábamos a un diálogo, a la creación de significados y significantes que fueran compartidos por nosotros y que pudiera acercarnos precisamente a las experiencias de la clase obrera. También a lo largo de estos años hemos estado definiendo qué significa clase obrera, y en lugar de atenernos a una definición fija del obrero entendido como el proletario, aquel que carece de los medios de producción y que está vinculado a una estructura industrial promovida por el capitalismo, empezamos a pensar más bien en el ámbito del trabajo, en estos sectores sociales, en estas clases sociales que se dedican a la labor, que viven orgullosas sus trabajos manuales, y que a partir precisamente de su experiencia corporal en las labores, ya sea con la industria, ya sea artesanales, ya sea en servicios, construyen un ámbito de valoración, un ámbito de autoafirmación que es distinto a aquel que vive, por ejemplo, nada más de sus ideas, o vive nada más de hacer, digamos, cálculos matemáticos, o de establecer, digamos, vínculos de financiamiento. Lo que planteamos, en efecto, es que hay una cultura que se construye a partir del trabajo, y el trabajo construye a su vez distintas culturas en los distintos ámbitos laborales. Y nosotros,
insertándonos ya en el ámbito laboral de la academia, esto es, dando clases, investigando, etcétera, también queríamos modificar nuestras formas tradicionales de trabajo y construir modelos, hoy diríamos más horizontales, pero no pretendo tanto, sino simplemente espacios donde se pueda dialogar más y donde el prestigio de las figuras importe bastante menos. Claro, por eso, a partir de la segunda emisión, que fue ya en el año 2009, le llamamos, ya le adosamos la parte del taller, ¿no? Por eso es el encuentro taller, porque le daba una idea más, como bien dices, cercana a la elaboración manual, a presentar también cosas que estaban en proceso de construcción y que ameritaban una construcción colectiva, ¿no? Digamos que se alimentaban de las observaciones de los demás y permitían, lo que se dice vulgarmente, tallerear nuestras investigaciones, ¿no? Hacerlas participar con los otros en la elaboración de los productos del conocimiento y de la investigación. Efectivamente, esta vocación un poco más plebeya, si se quiere, ¿no? del taller, hizo algo que comentabas al final de tu comentario, de tu intervención, es que empezamos a enfocarlo también a que participaran especialistas y que participaran estudiantes con inquietudes, que están haciendo sus tesis o que tienen algún trabajo que estén realizando, un trabajo de investigación no necesariamente vinculado a su titulación, y que encontraran un espacio donde debatir esos problemas que no tenían un lugar específico dentro del espacio escolar o del ámbito propiamente institucional, o que sus academias no les permitían insertarse, y nos permitía un poco abrir ese diálogo, ¿no? Sí, en lugar de hacer seminarios, nos abocamos a hacer encuentros taller cada 2 años, porque son procesos agotadores, por un lado, y por el otro lado son procesos que tienen que irse cultivando poco a poco y hacerse crecer. En efecto, hay una lógica en el encuentro taller. Los encuentros talleres son abiertos al público. Nos sentamos en torno a una mesa, tanto público como ponentes, y participamos durante 3 o 4 días de discusiones largas, sabrosas, donde el público forma parte precisamente de la discusión, y a veces nos ha ocurrido con frecuencia que el público participa más que los mismos ponentes, ¿no? Y nos sorprende con su conocimiento, es siempre muy, muy ilustrativo, porque llega el público por voluntad propia, digamos, que ve por ahí el cartel o vio la publicidad electrónica y se apersonan. Han sido en lo general jóvenes estudiantes que movidos por su inquietud personal se acercan y nos deslumbran con sus aportaciones, y tienen perspectivas muy críticas respecto a lo que ahí se presenta, y con un ánimo muy, muy constructivo. También, bueno, lo que dices de espaciarlo durante 2 años es también una cuestión importante, porque, bueno, además de que dices que es agotador, luego uno no tiene tiempo de presentar algo más o menos original, si lo hace cada año, ¿no? Digamos, hay que, como bien dices, lleva su tiempo, se cultiva este conocimiento, y estos proyectos de investigación a veces son proyectos que están inscritos en grandes trayectorias de investigación que forman parte de segmentos, o muchas veces, como hemos hecho en algunas ocasiones, forman parte como de pequeños temas que vamos dejando como en un cajón desastre, ¿no? Vamos dejando nuestros temas y decidimos recuperarlos un poco o a veces como divertimentos, ¿no? Que decimos, bueno, esta historia me encantaría contarla, ¿no? Encontré una historia de una fábrica fulanita, ¿no? En donde los obreros se organizaron así y así, o fiestas obreras, qué sé yo. Y la gente los presenta, los participantes los presentan, y el público comenta esto. De modo que se dan cita trabajos de muy diversa índole, tanto de niveles de especialización muy elevados, como trabajos de gente que está incursionando, y que se hace normalmente, hacemos una convocatoria, y la gente acude a la misma ofreciendo como lo que quiere presentar, etcétera. También hemos encontrado, ¿te acuerdas?
experiencias de organización en fábricas, de gente que estaba, digamos, inmiscuida en las fábricas y que promovían distintas iniciativas, y entonces llegan a contarnos, ¿no? Como parte de la experiencia, la posibilidad, en efecto, de concebir sus mismas labores, sus mismas lógicas, ¿no? De un universo que sin duda ha estado cambiando, ¿no? Uno de los elementos centrales de este ámbito del encuentro de cultura es que este objeto, la cultura obrera, ha cambiado históricamente, ¿no? Y las condiciones del trabajo han cambiado. El mismo sujeto trabajador ha estado cambiando como resultado de las transformaciones económicas, de las transformaciones de la producción, y resulta interesante también por eso no detenerse solo en el anecdotario, sino tratar de entender cómo este sector obrero, este sector laboral, ha ido encontrando distintas formas de manifestarse y, pese a todo, conserva buena parte de sus tradiciones organizativas, culturales, ¿no? Mecanismos festivos, posibilidades de difusión de sus ideas, ¿no? Que a veces trascienden, ¿no?, a los grandes activistas y organizadores, o trascienden a los intelectuales y construyen más bien experiencias propias, ¿no? De manera tal que los encuentros taller han servido precisamente para mostrar esta pluralidad de experiencias sociales. Claro. Me lleva a tratar de recapitular sobre los temas de lo que ha tratado, sobre los que ha versado el taller, ¿no?, en las sucesivas ediciones. El primero era un poco muy general y así en medio de la neblina, un poco la cultura política de los trabajadores, y era un poco unos primeros atisbos y avances en ese sentido más global. Y poco a poco lo fuimos centrando en temas más específicos, ¿no? Las convocatorias. Tengo muy presente uno de Fuentes para hacer la historia obrera, donde se presentaron fuentes de lo más diversas, ¿no? Desde censos, las compañeras del seminario de historia urbana de la Dirección de Estudios Históricos presentaron un trabajo fenomenal sobre los censos del siglo XIX, y los censos de trabajadores, dónde vivían, más o menos su perfil demográfico, ¿no? Y fuentes que tienen las fuentes periodísticas, las fuentes iconográficas, las fuentes policíacas, que que perseguían precisamente a los trabajadores, a la organización obrera, pero también fuentes del Partido Comunista, guiadas directamente desde la Unión Soviética. Entonces teníamos fuentes donde la Unión Soviética, atenta a cómo funcionaban los partidos comunistas, ¿no?, llevaba una serie de seguimientos, ¿no?, sobre estos trabajadores. Claro. ¿Qué otros temas los hemos ido enfocando por grados, en distintos niveles, ¿no?, de especificidad? Hubo otro también muy interesante que trató sobre la ciudad y el trabajo, ¿no? La ciudad y los trabajadores en la experiencia urbana, que también nos abrió a muchas otras posibilidades y a variantes del trabajo urbano, que no solamente, como bien dices, no solamente es el trabajo industrial, el trabajador, esta especie de proletariado sometido a la máquina, etcétera, ¿no?, sino las múltiples posibilidades de trabajo que hay dentro del entramado de la ciudad. Entonces, el trabajador de servicios, los meseros, el vendedor que está detrás del mostrador, ¿no?, los trabajadores de limpieza, etcétera, ¿no? Todas las modalidades de trabajo que se dan cita en esta circunstancia urbana. Esa también fue muy, muy llamativa. Y de pronto entonces el obrero no se convierte en el centro de atención, ¿no?, sino en una perspectiva, en una mirada desde el cual ver una serie de problemáticas, ¿no? O sea, ver la ciudad, pero no en términos de cómo se organiza, cómo debemos de planearla, no la ciudad en términos de si los servicios funcionan o no funcionan, no solo en términos de migración, de quienes vienen a la ciudad, sino entender la ciudad en esta lógica cotidiana, en estas labores que construyen y consolidan esta ciudad, por un lado, pero también cómo se generan barrios obreros, varios barrios de trabajadores, cómo se va conformando también, y fue uno de los temas interesantes de cómo se va construyendo los pueblos fabriles, ¿no? Claro. Se pone una fábrica, se conforma un centro más o menos urbano. Este centro urbano es un centro que está a galope entre la producción campesina a la que se dedican buena parte de los trabajadores, pero que también está vinculada a las fábricas. Sí, ¿no? Digamos que son proletarios a tiempo parcial, ¿no? Que, digamos, están metidos en el proletariado industrial y con un pie en la milpa.
¿no? Están sobre todo pensando en los pueblos del Valle de México, de la Ciudad de México, que a finales del siglo XIX estaban todavía en la periferia y ahora ya están completamente absorbidos por la mancha urbana, pero que entonces, cuando se fundaron las fábricas textiles de Tlalpan, por ejemplo, pues eran parajes abiertamente rurales y la fábrica era como el primer emisario de la vida urbana en ese entorno rural. Y plantea justamente un problema del estudio de este sector social, ¿no? Porque si uno se aboca a estudiar solo a los trabajadores, pierdes de vista, digamos, el entorno que hace a este trabajador y te cegas y te obstinas solo a pensarlo en una de las dimensiones de la vida social, ¿no? Sí, pierdes la densidad vital de la experiencia de estos personajes, ¿no? Sí. ¿Qué otro encuentro? ¿Qué otra versión hubo? Bueno, por supuesto, el de proyectos educativos. Uh-huh. El de proyectos educativos, que me parece que ese fue el sexto. Por ahí se me está yendo alguno de los temas, pero en el sexto, que fue sobre proyectos educativos destinados a los trabajadores. Ese fue muy singular porque nos hablaba de una voluntad de sobre todo los gobiernos posrevolucionarios mexicanos de organizar y educar a los trabajadores, ¿no? Con organizar, educar y controlar, digamos, tiene esta triple función, y los distintos proyectos que se dieron cita como proyectos de educación popular en México y en América Latina, porque es otra cosa que debemos comentar. Los estudios que han ido presentándose en el taller no se centran solamente en el caso mexicano, sino que han ido extendiéndose a la historia de América Latina, de Iberoamericana, en fin. Y no solo a la historia, también experiencias atendidas desde distintas disciplinas, ¿no? Sociólogos, urbanistas, educadores, gente que trabaja precisamente con pedagogía, editores, en fin, nos encontramos con una gran cantidad de sujetos que con sus preocupaciones logran confluir a estas convocatorias, a estas provocaciones, y se convierten precisamente en ámbitos de discusión. Y de discusión y de aprendizaje, porque hay unas disciplinas que uno está de pronto obcecado en la lógica de su propia disciplina y pasas de largo por aportes de otras disciplinas que te sirven muchísimo como herramientas metodológicas, etcétera, de sociólogos, de antropólogos, de urbanistas, y que se entabla un diálogo que es muy, muy ilustrativo. Más allá de hacer el comercial del taller de cultura obrera, es un espacio en el que se aprenden muchas cosas, digamos, como participante y como público, se asisten a diálogos que de otro modo difícilmente tendrías. Creo que esa es quizás uno de los elementos a destacar de este encuentro académico, ¿no? De ahí que nos encontremos a gente reincidente, ¿no? Claro. Que no necesariamente de una sesión a otra llega, pero que pasan 3 sesiones y de pronto regresa, ¿no? La experiencia es una experiencia rica, donde importa menos quiénes vamos, uh-huh, e importa más qué se discute, claro, ¿no? Podríamos hacer una larga lista de sujetos que han participado, de personas que están vinculadas. No los queremos desprestigiar. Sí. Pero sí llamar la atención sobre sujetos que están vinculados a instituciones educativas, gente que está vinculada a iniciativas populares de organización, gente que incluso está vinculada a proyectos escolares en Oaxaca, por ejemplo. Claro. Y que llegan aquí, discuten y regresan a su entorno laboral, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, muy interesante seguir las trayectorias de colegas estudiantes que hemos invitado y que felizmente han concluido sus estudios o continúan en ellos y se han logrado insertar en otras tantas instituciones para conseguir respectivos trabajos y continuar con el proceso de enseñanza. En ese sentido, recuerdo también este ámbito de papeles de combate, le llamamos, que eran precisamente toda la difusión de conocimientos de prácticas organizativas por medio de periódicos. Claro. Cómo los trabajadores se han servido de estos periódicos para enunciar sus preocupaciones, para
presentar sus denuncias, sus quejas. Formular sus proyectos. Generar identidades con otros trabajadores, ya sea de otros sectores o de otros lugares de trabajo, y generar, en efecto, a partir de la palabra escrita, una particular forma de la cultura obrera, ¿no? Y a partir de esta ruta de la palabra escrita, se encuentra también en el cruce con otros sectores sociales, con intelectuales, ¿no? Que están vinculados con los obreros, tratando, por un lado, de educarlos a la manera que platicabas, postrevolucionaria, ¿no? Tratarlos de formarlos como buenos obreros, por un lado. Por el otro, intelectuales que pretenden guiarlos hacia la transformación social, organizarlos, encaminarlos en un proceso político. Por otro lado, también intelectuales que son convocados por los obreros para que den cuenta de sus conocimientos, ¿no? Y que los obreros asumen, digamos, la relación con los intelectuales y establecen cortapisas y condiciones para que el intelectual exponga sus ideas. Pero no se extralimite sobre las orientaciones de los movimientos obreros, ¿no? Y sean los obreros mismos quienes establezcan precisamente de qué quieren saber, ¿no? Claro. Me viene a la mente, digamos, en la relación esta sobre los ideólogos e intelectuales, me viene a la mente otra edición que fue una edición muy internacional que tuvimos, que fue la dedicada a los anarquistas, ¿no? Que fue, cuando digo internacional, es que tuvimos invitados de Estados Unidos, de España, de Francia, de Argentina. Y que trató sobre, digamos, este torrente de la cultura política de los trabajadores muy, muy presente en Iberoamérica, que fue lo que la cultura política anarquista, ¿no? Como espacio de formación política y de enunciación de la denuncia social desde el siglo XIX, ¿no? El anarquismo como filosofía política que expresaba el sentir de este sector de trabajadores inconformes con la dominación capitalista, con la dominación del Estado y con la presencia del clero, etc. Entonces, entendido como este espacio de formulación de proyectos, hicimos este encuentro dedicado a las distintas vertientes del anarquismo en distintas partes del mundo, ¿no? Desde, como decíamos, desde Europa hasta Estados Unidos y América Latina. Y ese fue un encuentro, digamos, el más enfocado, digamos, ideológicamente, por decirlo así, ¿no? Pero que nos permitió, bueno, enfocar, hacer confluir más bien diversas inquietudes en torno a este tema, más en el tono de la historia social del anarquismo, de la historia cultural del anarquismo, más que en una cuestión de estrategias políticas o así, que están presentes, por supuesto, sí, pero que estaban abordados con esta intención, ¿no?, propia del taller. Justamente la propuesta del encuentro taller de cultura obrera plantea siempre irse no sobre lo que ya se ha discutido, sino lo que es menos evidente, ¿no? Aquellas zonas más oscuras, menos trabajadas, ¿no? Y en ese sentido es que el encuentro taller renuncia en gran medida a una discusión teórica planteada por los grandes ideólogos de qué deben de hacer los obreros. Renuncia también a solo identificar un tipo de trabajador como obrero y pugna siempre por una historia social y cultural de la gente, ¿no? Tratando de entender que nosotros generamos precisamente marcos de convivencia, mecanismos de comunicación que perduran y a veces son más importantes que las transformaciones coyunturales de un determinado presidente, por ejemplo, de una determinada institución sindical, sino que lo que tenemos es, digamos, una historia más densa, ¿no? De vida cotidiana. Insisto en la noción de vida cotidiana porque es esta perspectiva la que anuncia y permite comprender las relaciones culturales en las cuales estamos insertos y cómo, digamos, estas prácticas y estas representaciones van conformando identidades que después de muchos años podemos identificar como cultura obrera, pese a sus diferencias históricas e incluso pese a sus diferencias geográficas. Podemos trabajar desde esta óptica
a distintos sectores sociales y a distintos países, porque precisamente lo que encontramos aquí son una serie de condiciones materiales compartidas, por un lado, como parte del desarrollo del capitalismo, por el otro lado, una lógica de formación resultado de la organización administrativa y la creación de los estados en América Latina, en México, y la necesidad que tienen estos sectores sociales para vincularse con estas iniciativas políticas. En ese sentido, la cultura obrera tendría que ser entendida como las prácticas y representaciones de un sector social que se autoinscribe en una identidad del trabajo, en una identidad obrera, y que encontramos precisamente a estos sectores sociales autoinscritos, es decir, autonombrados orgullosamente obreros, y que en esa medida construyen y consolidan una identidad propia. A eso nos referimos con cultura obrera, y el encuentro taller ha estado deambulando en con distintas temáticas, tratando de consolidar, digamos, esta perspectiva de análisis. En efecto, este encuentro taller ha tenido lo que pomposamente se llaman productos, ¿no? Es decir, materializaciones. Más allá de del placer que genera la posibilidad de encontrarnos y dialogar, ha generado las posibilidades para empezar entre nosotros de tener una creatividad constante, y nos exige precisamente imaginar nuevos espacios, pero también ha podido consolidarse en producciones escritas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en principio, digamos, hasta el momento hay 2 publicaciones, digamos, una que fue editada por la UNAM, que se llama Cultura Política de los Trabajadores, que reúne algunos de los trabajos que fueron presentados en el primer encuentro, que fue publicado en este proyecto de la UNAM, auspiciado, al que fuimos invitados por la doctora Griselda Gutiérrez. Y es un libro que todavía se puede encontrar, lo acabo de ver, a pesar de que se publicó en el año 2008. Está en la librería Mascarones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ahí hay un primer producto de este encuentro. Luego, el encuentro que hicimos, que me parece que fue el 5º, o el 4º, no me acuerdo, que fue el de los anarquistas, sí. Cristalizó en una publicación, una coedición del Instituto Nacional de Antropología con la Facultad de Filosofía y Letras, que se llama Historias de Anarquistas, que es un libro que, como apuntabas, Miguel, reúne trabajos, digamos, poco vistos, sobre temas poco abordados de la historia del anarquismo en Iberoamérica, y que cuando digo poco abordados, quiero decir, están como lejos del canon incluso de la propia historiografía del anarquismo. Entonces, explora espacios, métodos de análisis, etcétera, digamos, fuera de lo común. Digamos, entonces tiene textos sobre el anarquismo en el Perú y sus vinculaciones con los movimientos indígenas y las reivindicaciones del trabajo rural. Tiene textos sobre los anarquistas franceses en Barcelona, la comunidad anarquista hispanohablante de Nueva York, una narración biográfica, un texto sobre una narración biográfica a partir de una novela sobre la vida del pedagogo catalán Francisco Ferrer. En fin, otro tiene textos como que van sobre zonas muy puntuales, otro sobre la experiencia anarquista, la vinculación anarquista de un intelectual muy importante, Frank Tannenbaum, ¿no? que se forja en su juventud en las luchas anarquistas de Nueva York, etcétera. Digamos, explora como pequeños espacios poco vistos dentro de la propia historiografía del anarquismo. Decíamos en alguna presentación del libro que era un libro de vocación gambusina, ¿no? Que en el torrente de la historiografía se concentraba en encontrar como las pepitas de oro, y es un libro que está en las librerías de Lina. Historias de anarquistas. Historias de anarquistas, editado en el 2018. 17. Tiene sello del 17, pero bueno, en fin, empezó a distribuirse en el 18. La vida, los ciclos editoriales son como las eras geológicas, ¿no? Son siempre tiempos aproximados. Y tratando justamente de eso, les recordamos que somos Miguel Orduña Carson y Alejandro de la Torre Hernández. Estamos
hablando del encuentro Taller de Cultura Obrera. Y siguiendo con esta idea, en efecto, es interesante cómo determinados temas que en algún momento no eran muy importantes, pasan los años y de pronto se convierten en temas centrales. Es decir, el anarquismo, por poner un ejemplo, había sido subsumido a una lógica, por un lado del liberalismo, por el otro lado del comunismo, donde estas iniciativas anarquistas tratando de luchar en contra del Estado y en contra del capitalismo, de la opresión y de la explotación, iniciativas políticas que tratan de concebir cuál es el papel de los trabajadores, cómo deberían de generarse una sociedad que los respete, que los aquilate, donde ellos jueguen un papel central en tanto productores de todo lo que consumimos. Estas ideas que llamamos generalmente anarquistas de pronto se reactivan, ¿no?, en otra lógica y en otra época. De manera tal que no resulta baladí la posibilidad de acercarse, digamos, a estas experiencias, no tanto en sus dimensiones de qué es lo que debe de hacerse, porque estas dimensiones son bastante más coyunturales, sino en el tipo de preocupaciones, de enunciaciones y de referentes que hicieron que los sujetos tomaran sentido su vida. Estos códigos les permitieron a los sujetos encontrarse en el mundo y darle un sentido a sus acciones. En efecto, cuando una determinada narración histórica de los obreros termina la historia hacia el 89 y dicen ya no hay tales obreros, se ha cambiado las relaciones productivas, estamos en un universo que ya no hay obreros y ya no hay capitalistas. Y ya no hay ideología, se dice, ¿no? Y en ese momento vuelven a aparecer la necesidad de encontrar sentido a las acciones de la vida cotidiana. ¿Cuál es la relación de mi vida cotidiana con las relaciones de explotación? ¿Cuál es la relación de mi vida cotidiana con el Estado? ¿Cuál es la relación de mi vida cotidiana con mi entorno? ¿Cuáles son las posibilidades de construirme a mí un futuro válido, creíble y sobre todo emocionante? ¿Cómo puedo generar una emotividad que me vincule a seguir viviendo aquí en esta tierra, generando posibilidades de transformación del futuro para mí o para mis hijos o para mis nietos, ¿no? Claro. Y en ese sentido aparecen referentes que suelen estar ocultos en las narraciones de los historiadores, ¿no? Las narraciones de los historiadores que se concentran en personajes o en ideas muy abstractas como democracia, ¿no?, libertad. Muy racionales, centradas en la racionalidad del sujeto y, digamos, filosofías políticas, como en este caso el anarquismo, permiten una relación desde una especie de emotividad. De educación emocional. Pienso en el anarquismo como hay muchas otras posibilidades, pero digamos que permite una aproximación, digamos, desde la vida cotidiana para reformular un cuestionamiento no solo frente a las relaciones de opresión, como apuntabas, sino hacia darle un peso a la relación emotiva que uno tiene con el entorno, que es un elemento crucial de nuestra toma de decisiones, ¿no? En fin. Paralelamente a eso, empiezan a tomar importancia, por ejemplo, los discursos literarios, las pinturas, los carteles, ¿no? Los cánticos, las fiestas, las obras de teatro, ¿no? Como experiencias todas en las cuales los sujetos participan y van generando mecanismos de identificación y de identidad que nos permite concebir, digamos, al orden social más allá de, por un lado, la enunciación de las ideas, por el otro, de las grandes personas, y por el otro, los aparatos institucionales, legales, ¿no?, que organizan a la sociedad, ¿no? Es decir, la cultura obrera tiene la cultura obrera y la historia cultural en general tiene una enunciación interesante que obliga a repensar nuestra relación en la vida social, por un lado, pero por el otro lado que pone en cuestionamiento a la historia misma, ¿no? Es decir, las narraciones históricas tienen que adaptarse también a estas realidades vistas desde otra perspectiva, desde una perspectiva mucho más microscópica, ¿no? Más discreta, si quieren, ¿no? Pero donde también se está jugando
la historia de la humanidad, ¿no? Claro, que pareciera una perspectiva más compleja, pero al mismo tiempo es más propia, es más nuestra, digamos, es más íntima, a pesar, porque justamente al incorporar la complejidad de nuestras emociones, nuestras aspiraciones, etcétera, nuestra experiencia misma, ¿no? Y en ese sentido, el encuentro taller ha planteado, me parece, esta necesidad de hacer un encuentro mucho más marcado por la vitalidad, ¿no? Donde los tiempos de la ponencia, donde el hablar durante minutos y el otro sujeto tratando de entender de qué va la cosa, no sea el centro, sino más bien una lógica de diálogo, de intercambio de experiencias, ¿no? Claro, ahí es importante destacar, digamos, respecto a la propia mecánica del encuentro taller, que juntamos las ponencias de todos. Digamos que en general pueden ser entre 10 y 12, en el mejor de los que digamos, para no tampoco hacerlo muy saturado, y los circulamos con antelación entre los participantes y las vamos comentando, ¿no? Y justamente un poco vacunados contra la lógica de los congresos en donde tienes 15 minutos para hablar y echas tu monólogo y por ahí algún despistado te hace una pregunta. Darle tiempo, ¿no? Entonces le damos 1 hora a la discusión de cada una de las ponencias, ¿no? A veces nos extendemos porque pues, nos encanta seguir conversando, pero solemos destinarle 1 hora, dedicarle 1 hora a la discusión de cada uno de los trabajos, para justamente incentivar esta posibilidad de diálogo. Y muchas veces, bueno, termina la sesión propiamente y seguimos conversando con los participantes en encuentros que han sido muchas veces muy, muy venturosos, ¿no? Y conversaciones que son muy, muy animadas, pero que justamente tienen esta intención de extender el tiempo de discusión. La lógica del congreso y del simposio tradicionales, pues no permiten muchas veces la interlocución o el abordar en 15 minutos. Muchas veces uno no tiene tiempo de exponer a profundidad los problemas que uno quisiera expresar o las dudas que uno pueda tener, ¿no? Entonces, se nos olvida sí, que buena parte de la producción de conocimiento es resultado de las colectividades, ¿no? Claro. Que justamente en este diálogo se van afinando conceptos, se van generando nuevos ejemplos que pueden contrarrestar la hipótesis inicial o reafirmarla, ¿no? Y genera precisamente una serie de dinámicas que pretendemos promover y reproducir, que es precisamente la dinámica del diálogo que se nos olvida, ¿no? Quitar la centralidad a la ponencia, por un lado, y quitar la centralidad al ponente, ¿no? Y hacer que el tema sea el ámbito de discusión. No si el ponente realizó bien su labor o no, sino más bien qué tipo de ideas estaban en juego y sobre todo qué tipo de experiencias son las que están. Porque si seguimos planteando que en efecto la cultura obrera es una experiencia compartida por distintos sectores sociales, por distintas geografías que tratan de conformar poco a poco una serie de identidades que a veces son visibles y otras tantas no, justamente estas experiencias son lo que van conformando las posibilidades de la comprensión de estos sectores sociales, de estas realidades, de estos ámbitos geográficos, de estas distintas temáticas. Y entonces podemos abordar un problema que de pronto todo el mundo está observando, como el actual, el de los intelectuales y la relación con los obreros, que es de lo que se trata el 7º encuentro taller de cultura obrera, y volver a plantear que no son los intelectuales, ni los editores, ni las personalidades, las grandes personalidades, los que articulan una cultura, sino precisamente es el intercambio en el cual esta palabra escrita, esta expresión oral, es asumida, reinterpretada e incluso traducida, ¿no?, a códigos mucho más propios y mucho más válidos, más profundos, ¿no? Y que es precisamente en ese intercambio donde se va conformando poco a poco una cultura general. Claro. Por esa razón le pusimos un subtítulo a este 7º encuentro que se llama, en atención a esta tensión, valga la cacofonía, le pusimos Los obreros de la pluma, ¿no? Porque justamente esta figura del intelectual que puede ser tan contradictoria en este ámbito,
Los Obreros de la Pluma daba cuenta de estas múltiples posibilidades de interlocución de la figura del escritor, del opinador, digámoslo así, del periodista, del ideólogo, en torno a movilizaciones concretas y experiencias concretas de los trabajadores, hasta dónde sí, hasta dónde no, personajes que son propagandistas, que participan de los procesos productivos muchas veces, otras veces están en la soledad de sus gabinetes o de sus escritorios teorizando, en fin, todas las múltiples posibilidades de interlocución entre estos personajes, esta categoría tan compleja, ¿no?, de los intelectuales, que es muy rica la diversidad y la complejidad que permite la incorporación de esta categoría, ¿no? Me parece que por ahí también la convocatoria tiene un segundo subtítulo que es un poco irónico, que habla de confluencias y desatinos, ¿no?, entre los trabajadores y los intelectuales, y que aspira a evidenciar esta multiplicidad y justamente cómo muchos de los trabajos de este séptimo encuentro taller se centran o tienen como punto en común, planeando ahí como una sombra, la desconfianza del trabajador respecto al intelectual. Y cómo la aspiración de muchos proyectos sociales que incorporan al trabajador y al intelectual buscan justamente abolir la diferencia, ¿no? Digamos que el trabajador sea un productor de conocimientos a la par que el intelectual, etc. Hay muchas rutas, ¿no? También la historia da motivos, ¿no?, para esta desconfianza. Es muy interesante cómo hemos construido una historia de los intelectuales, de los trabajadores, construida por intelectuales que no necesariamente eran trabajadores, o peor aún, no eran aceptados por los trabajadores. No eran reconocidos como verdaderos interlocutores de su realidad. De manera tal que nos encontramos, por ejemplo, en periódicos, en hojas volantes, ¿no?, la participación constante de un grupo o de individuos, de trabajadores que están enunciando su discurso, que están tratando de explicar su mundo, tratando de explicar sus relaciones cotidianas, tratando de explicar las condiciones de explotación en la que viven, y que los historiadores hemos simplemente hecho oídos sordos y ojos ciegos, ¿no?, a su presencia. Estos sujetos que enuncian desde su propia realidad con las herramientas que tienen cercanas a su entorno, y que a veces construyen discursos que de pronto a la distancia suenan disparatados. Claro. Pero esa condición de disparate, habría que preguntarse, responde, me parece, más a nosotros. Es decir, nosotros somos los disparatados al no entender lo que están diciendo estos sujetos, porque estos sujetos construyen un discurso a un público, a un grupo de trabajadores que lo entiende y que lo reproduce. De manera tal que a veces los historiadores nos plegamos a un tipo de discurso, a un tipo de enunciación, a un tipo de narrativa, ¿no?, que oculta y pone un velo a una serie de realidades que están ahí en juego, ¿no? De manera tal que justamente lo que se busca es tratar de entender estas relaciones. Finalmente, al centrar la atención en una cultura obrera, de lo que se está tratando no es de aislarla del entorno social, sino de entender cómo se establecen relaciones entre esta cultura obrera y otras tantas culturas, la cultura letrada, ¿no?, la cultura de la élite, ¿no?, la cultura universitaria, pensar que la cultura no es solo, no es en singular, no es la alta producción, sino son las experiencias, las representaciones, los símbolos y signos que están en juego en la vida cotidiana de los distintos sectores sociales. Y que combinamos permanentemente las múltiples culturas en las que participamos, ¿no? Participamos en algunas que no necesariamente tienen diálogos evidentes, pero que a medida que las vidas de cada quien las hacen confluir, ¿no?, de manera a veces aleatoria o impredecible, ¿no? De pronto estamos participando de códigos culturales que vienen de distintos lados, y es muy interesante la posibilidad de reconocer de dónde vienen esos diálogos, ¿no? En este sentido vale la pena, digamos, para el auditorio, pensar de dónde venimos nosotros a insertarnos en estas preocupaciones de la cultura, ¿no? Creo que
podemos regresar a plantear justamente esta historia de la historiografía, es decir, este modo en que se ha escrito la historia y cómo en efecto la historia política, que fue pujante durante el siglo XIX, ¿no? Mostró sus limitantes hacia el inicio del siglo XX porque había una gran cantidad de sectores sociales que no participaban de esa historia. Claro. Que la historia que no se reconocían en esa historia, en Exacto. primer lugar, ¿no? Que la historia de las rebeliones, como una serie de sujetos irracionales, movidos por pulsiones enloquecidas o por el placer de la destrucción, no incluye a estos sujetos. ¿Por qué los sujetos, digamos, se salen a manifestar? ¿Por qué arriesgan su vida? Uh-huh. ¿Por qué están dispuestos a, en los momentos de mayor exaltación, a hacer sonar su voz, ¿no? De manera violenta? Pero también, ¿qué pasa con estos sujetos cuando no existen estas coyunturas violentas, ¿no? Uh-huh. Entonces la historia desde abajo, como se llamaba, la historia contrapelo, ¿no? La historia social que buscaba no narrar la historia de las élites, sino narrar la historia social, empezó a poner atención en estos sujetos. En los momentos de paz, ¿no? Porque siempre los momentos de conflicto visibilizan y son sumamente útiles para escrutar los mecanismos de la movilización social. Pero digamos, ¿qué pasa cuando permanecen aparentemente invisibles, ¿no? Todos estos sujetos? ¿Cómo llegar hasta ahí, ¿no? Uh-huh. Y cómo interpretar el funcionamiento desde esa perspectiva de lo que llamas justamente las vidas cotidianas, ¿no? Uh-huh. Y cómo estas vidas cotidianas son impenetrables porque no les interesa a las élites observarlas, ¿no? Y sin embargo están ahí, reproduciéndose, uh-huh. ¿no? Generándose de generación en generación, reproduciéndose de generación en generación, generando significados compartidos, ¿no? Referencias que de pronto las volvemos a ver un siglo después, uh-huh. o 2 siglos después, ¿no? Esas referencias que de pronto estaban ocultas. Y ahí es donde la historia cultural juega un papel central, ¿no? Uh-huh. Donde precisamente tendríamos que hablar de permanencias y de cambios, de referentes, de representaciones, de prácticas que están, digamos, activas sin necesariamente ser visibles. Claro. Sí, pienso, por ejemplo, símbolos que regresan invariablemente, ¿no? Símbolos en las luchas sociales, ¿no? Pensar, quizás por poner el ejemplo más espectacular o más vistoso, cómo regresa la idea de la barricada. Uh-huh. ¿No? En las manifestaciones callejeras y demás, ¿no? La barricada, no tanto como la barricada en sí misma, ¿no? Sino el contenido simbólico de la barricada, ¿no? Que viene pues desde la tradición revolucionaria francesa, ¿no? De 1789, que se reactiva en las revoluciones europeas del 48, en la Comuna de París, y que reaparece sucesivamente en manifestaciones callejeras con una vitalidad enorme, que reaparece en el mayo del 68, ¿no? Uh-huh. en la Praga, en la primavera de Praga, ¿no? Están este referente de la barricada y que está conectado con una tradición subterránea de revoluciones, ¿no? Uh-huh. Como forma de resistencia plebeya frente a la opresión del Estado, frente a las condiciones como símbolo de lucha contra las tiranías, etcétera, ¿no? Y que está vivo. Y que permanentemente se reactiva, lo hemos visto en movilizaciones de distinta índole acá en México, ¿no? Con distintos grados de conflictividad social, etcétera. Pero es un símbolo que reaparece una y otra vez. Y preguntarse por qué reaparece, qué significados, qué tanta conciencia hay de esta reapropiación, cuál es el significado de apropiarse de ese símbolo, en fin, toda esa clase de preguntas con las que tratamos de trabajar, ¿no? En el taller, ¿no? Que buscamos como responder a cómo funcionan estos mecanismos de transmisión, de continuidades y discontinuidades. ¿Por qué de pronto hay unos símbolos que reviven y otros que se pierden, ¿no? Uh-huh. Y otros que quedan como aparentemente cubiertos de un velo de silencio, de modo que cuando uno llega y los encuentra como testimonios literarios o los encuentra en las crónicas periodísticas y demás, pues tiene uno que recurrir a artes adivinatorias casi para saber de qué me están hablando, ¿no? Porque es un símbolo que pareciera muy vivo en ese momento, pero que uno como historiador se acerca al pasado sin contar con esa continuidad. Entonces es en donde se complejiza la investigación, ¿no? Saber, bueno, qué me están queriendo decir, etcétera, con estas. Y ahí es justamente cuando es rico el diálogo con otras disciplinas, ¿no? La necesidad que tiene el historiador de acercarse a otras disciplinas
pero no personalmente, no individualmente, Claro. sino en un diálogo precisamente donde, digamos, la persona que domina el lenguaje de los símbolos pictóricos, por ejemplo, ¿no? Exponga su percepción del mundo y uno, digamos, haga lo propio, ¿no? Claro. De manera tal que, en efecto, el encuentro taller, que si bien tiene un énfasis en la historia, ¿no? Ha sido un lugar de diálogo que no solo ha sido eficiente, me parece, y muy rico en sus encuentros anteriores, sino que se plantea precisamente al futuro la posibilidad de mantener esta dinámica y de hacer encuentros que dejen de lado la dimensión pomposa de llamarse encuentros internacionales o encuentros interdisciplinarios, para realmente hacer diálogos entre naciones y hacer diálogos entre disciplinas, ¿no? Claro, claro. Sí, ahí conviene apuntar, digamos, no sé, hacia cuáles son las proyecciones que pudieran, hacia dónde pudiera irse dirigiendo este taller. Y tenemos de pronto, cegados por el entusiasmo, vamos también abriendo rutas. Rutas que vale aclarar, no son nuestras. Claro. ¿No? Son las rutas que el mismo taller encuentro, ¿no? Va generando. Va sugiriendo, sí. Dudas del proyecto que obliga precisamente a plantear nuevas temáticas, ¿no? Claro, claro. Estamos trabajando sobre cuál pudiera ser la siguiente. Bueno, estamos cerrando también. Hablábamos hace un rato de 2 publicaciones que están ya disponibles, pero tenemos 2 en puerta, digamos, 2 en proceso de edición, 2 más. Una que es la de los papeles de combate, que también será publicada por el INA, y otro sobre los proyectos educativos, las escuelas para trabajadores, ¿no? Se llaman los libros que aparecerán en un futuro, esperemos que próximo, papeles de combate precisamente, uno, y el otro se llama Educación primero al hijo del obrero, recuperando esa vocación, esa divisa de las marchas callejeras. Y bueno, ¿hacia dónde? Ahora se trata sobre los intelectuales, ¿no? Pero ¿hacia dónde debiéramos o pudiéramos ir enfocando? Creo que importantísimo, una ruta a seguir, pues es la de la historia de las mujeres trabajadoras, de la cultura trabajadora, la cultura de las trabajadoras y de la mujer como centro de la historia del trabajo. Exacto. ¿No? Que es un trabajo en muchas ocasiones que ha sido invisibilizado, es un trabajo que no, es un tipo de trabajo que no suele, hasta hace muy poco tiempo, digamos, estar incorporado como en las narraciones de la historiografía. Y han surgido inquietudes al respecto que nos hacen considerar. Y abiertos reclamos. Y abiertos reclamos, por supuesto. Porque además no legítimos, solo es la condición del trabajo femenino o construido como género del trabajo femenino, sino las mujeres en el trabajo. Así es. Entonces, por un lado, se obvia el trabajo femenino, el trabajo doméstico, el trabajo de los cuidados. Un trabajo, ¿no?, que se ha feminizado además, ¿no? Exacto. Y por el otro lado, la presencia de las mujeres en el ámbito del trabajo también está invisibilizado, ¿no? Claro. Entonces es tanto el tipo de trabajo que realizan como los sujetos los que están invisibilizados, y que es necesario, digamos, poner atención, ¿no? Porque también eso conforma una cultura obrera, y quizá, no lo sabemos, conforma una específica cultura obrera, Claro, ¿no? de la que habrá que aprender un montón de cosas, de entrada su funcionamiento y cómo estudiarla y demás, ¿no? Entonces, vamos hacia allá. En esta primera, digamos, como un primer horizonte, es esta búsqueda en la que, pues, reclamamos un poco también la participación de compañeras que nos ayuden a formular las preguntas que desde nuestra condición, quizás mediada por una ancestral cultura patriarcal, no somos capaces de formular algunas de las preguntas adecuadamente, por lo que pedimos ayuda a las compañeras historiadoras, sociólogas, antropólogas y demás que quisieran incorporarse, digamos, a la organización de esto, porque creemos que es un tema que vale mucho la pena analizar y que necesitamos hacer en colectivo, ¿no? Sí. Formular en colectivo. En esa medida nos imaginamos que el encuentro taller continúe, esperemos, ¿no? Este particular encuentro taller cultura obrera cada 2 años, pero que también esta experiencia pueda
extenderse, pueda multiplicarse. Y bueno, ya con el tiempo encima de esta conversación, queremos agradecer en primer lugar a Lina, y queremos agradecerles a ustedes que nos están escuchando su atención, su oreja gigantesca, su oreja a estas conversaciones, y esperemos que puedan sumarse o seguir con atención el encuentro taller, o sin atención, nada más seguirlo. Y bueno, seguiremos en esta ruta de trabajo. Muy bien. Damos por terminada la sesión. A nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión, que fue posible gracias a la colaboración de Miguel Orduña Carson y de Alejandro de la Torre, quien les habla en este momento. Les agradecemos muchísimo su atención. Les sugerimos consultar más sobre nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización estuvo la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, la producción de Banibaldo Morales, controles técnicos y edición Rubén Martínez, apoyo Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gobierno de México.